Buenas noches, ¿sí se ¿Cómo escucha? están? Buenas Buenas noches. noches. Seguramente el licenciado tiene algún problema con la conexión. Les pido que 3 minutos, por favor, me voy a comunicar con él. ¿Con quién? ¿Conmigo? Yo ya estoy en Ay, doctor, disculpe, no lo veía, pensé que no se había conectado aún. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, qué Muy gusto de buenas verlo. noches. No, lo que pasa es que quizás, bueno, yo decía, ¿por qué no entro? ¿Por qué no entro? Había estado buscando conectarme en la conexión del 9 de abril, pero bueno, eso fue antes. Ahora el momento presente es diferente, ya estoy conectado. Qué bueno, doctor. Le comento que le escucho con el micrófono bajito, no sé si los compañeros escuchan de igual forma. A ver, Ahora ya no le escucho nada. Ahora tampoco. Hola, ahora Ahora sí, ahora sí. ya, he cambiado micrófono. Ah, qué bueno, doctor, muchas gracias. Ya, estamos hay bastante concurrencia de los 20 y pico, hay 25, 23, descontando usted y mi persona. Entonces, eso habla muy bien. Somos, somos 25 justamente, entonces faltarían 2 nada más. Pero por lo demás creo que ya estamos completos. Así es, doctor. Bien, entonces procederé conforme a derecho. Un gusto, un placer estar con ustedes. Un saludo cordial, académico y afectuoso para todos los que en esta ocasión han ingresado a esta sala de reuniones virtual. Como ya es usual, hoy día veremos inicialmente en los primeros minutos, aunque ya están casi todos, lo hacíamos con la perspectiva de esperar a quienes estuvieran seguramente buscando el enlace, pero revisaremos nuestras tareas, es decir, lo que habíamos quedado. A ver, todavía voy a invitar en su momento o todavía voy a pasar lista más adelante. Me gustaría, no obstante, a ver, Abigail Keila, ¿ha hecho usted su tarea? Doctor, ¿Tuvo buenas noches. oportunidad de revisar sus disposiciones y demás? Sí, doctor, estaba revisando los participantes del proceso de contratación, las tareas que tiene cada uno, responsabilidades, características, prohibiciones y además el trabajito que nos había dicho de verificar quién era el responsable administrativo de la asamblea. Sí, ¿por qué se le llama a cuál asamblea, mejor dicho, se refiere ese calificativo o esa denominación? ¿A Ya, cuál se asamblea? refiere a la asamblea departamental o regional. Esta persona es la responsable de todos los procesos de contratación desde el inicio hasta la conclusión. Entonces, esta persona asume las funciones equivalentes a de una MAE en este proceso, en lo que corresponde a lo que es la asamblea departamental o regional. Muy bien. Me parece excelente, Abigail, muchas gracias Nada, por lo que doctor. usted ha encontrado. Mario Usqueda, a quien lo estoy viendo, dígame, ¿usted ha revisado cuáles son exactamente las atribuciones que tienen la dirección legal, la dirección administrativa? ¿Cree usted que están correctamente formuladas en las normas básicas la asignación de las tareas que la norma, el decreto supremo 0181 atribuye a cada una de esas instancias de nuestras entidades públicas? Doctor, buenas noches. Sí, efectivamente hice el trabajo y bueno, entre las competencias de la unidad administrativa podemos citar que esta unidad debe elaborar los RESAPs y emitir al órgano rector, elaborar el PAC con todas las unidades solicitantes,
emitir informe trimestral a la MAE, realizar actos administrativos, velar el cumplimiento de condiciones y plazos, emitir la certificación presupuestaria, elaborar el BRC incorporando las especificaciones técnicas o TDEs, llevar a cabo el taller del PAC, que es muy importante, llevar a cabo la reunión de aclaración, inspección previa, atender consultas escritas. A ver, un segundito, permítame que lo interrumpa, aunque yo sé que no era parte de la tarea, pero me parece muy pertinente. ¿A cuáles aclaraciones se está refiriendo la norma? Yo sé que muchos saben, bueno, sabemos por la experiencia, pero hay quienes no están muy enterados de estos giros o de estas expresiones, o al menos no están tan familiarizados. ¿Cuáles son esas aclaraciones? ¿En ocasión de qué se realizan y qué propósito tienen? Si nos puede ayudar, ¿no? Sí, doctor. Bueno, las aclaraciones inicialmente se podrían hacer a las especificaciones técnicas, Ya. aclaraciones a las condiciones que se plasman en el DLC. Si fuera una obra la que se está realizando, se podría hacer una inspección de verificación para ver las condiciones en las cuales los proponentes tendrán que presentar sus propuestas. A eso se refiere exactamente estas aclaraciones. Muy bien, así es, ¿no? Ahora, ¿cuál es el escenario más propicio, por ejemplo, para realizar comunicaciones o establecer alguna comunicación con los proponentes interesados? Hay un lugar que dicen nuestras normas, la mesa. La mesa de partes, doctor. Es la mesa de partes. Usted, a ver, Mario Usqueda, voy a ver, usted es... Doctor, Licenciado, sí, un gusto, licenciado. Díganos, ¿la mesa de partes es una mesa exactamente? no, doctor, en realidad No la es. mesa de partes es una pizarra, se podría decir, donde uno puede encontrar lo que es el POA de la ¿Cierto? institución, los procesos que se están llevando a cabo, los que se van a llevar a cabo, los que se están llevando a cabo exactamente. Muy bien. Claro, en realidad la idea ha quedado desde lo que en algún momento seguramente fue una mesa de partes. Le cuento que la misma figura está en la legislación española. Entonces, seguramente en algún momento se reunían alrededor de una mesa y se les comunicaba las novedades sobre la gestión de contratación. Y ha quedado ese nombre. Hoy ha quedado simplemente como la vitrina donde están los comunicados, las noticias que periódicamente se emiten a propósito de las gestiones. Y esa mesa de partes, entre comillas, es esa, como decíamos, esa vitrina que está a la entrada, generalmente está en el hall de la entidad y bueno, en un lugar visible al que se puede acceder cuando uno va a ver cómo están yendo cómo está yendo el trámite, ¿no? En lo que hace a la contratación. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna referencia? Por ejemplo, muchas gracias, licenciado. Sonia Loaiza, ¿usted qué ha visto en sus reflexiones, en sus investigaciones en la norma? Buenas noches, licenciado. Algo que he visto al momento de llenar este cuadro de participantes es que el responsable del proceso de contratación, el RPC, en el caso de la contratación directa de bienes y servicios, es el responsable, pero solamente cuando el precio referencial es mayor a 1.000.000. Mientras en esta modalidad de contratación directa de bienes y servicios, cuando el precio referencial es igual o menor a 1.000.000, el responsable del proceso es el RPA. Ya. Luego he podido ver lo que la MAE, por ejemplo, en lo que es el ANPE, es el responsable de poder designar o delegar, dice el RPA, y es el responsable, obviamente, de designar el RPC en licitación pública.
Y en el caso de las contrataciones por excepción, la MAE es el responsable de poder aprobar el inicio de este tipo de contrataciones. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias, Sonia, de Sonia Loaiza. Usted es, ¿dónde está? Es administradora. Sí, muchas gracias. Tiene una muy buena asistencia. Me gustaría ahora poder compartir directamente las disposiciones que han sido motivo de esta investigación. Miren ustedes, dice participantes del proceso de contratación. Y desde luego que las responsabilidades, como en su momento habíamos señalado, son responsabilidades compartidas y que emergen de la atribución de un encargo, una tarea específica que realiza la máxima autoridad ejecutiva. En otros casos, la misma norma está fijando quién ha de asumir esa responsabilidad. Entonces, opera una delegación ex ley, por voluntad de la ley, pero delegación al fin. Antes de ingresar al tema propiamente dicho, me gustaría hacer dos observaciones o en todo caso dos acotaciones. Primero, la denominación de participantes. Participantes son quienes concurren, ¿no?, en promoción de un interés, por ejemplo, por parte de la entidad estatal que está haciendo la contratación de la futura entidad contratante, del futuro contratante, quienes están objetivando su obrar, porque según nuestras disposiciones, en materia, en el Código Civil está esto por si acaso, las personas jurídicas, y estas son personas jurídicas de derecho público, nuestras administraciones, un ministerio, el gobierno autónomo municipal, un gobierno departamental, no actúan si no es a través de sus representantes. Y estos son los que toman decisiones y, bueno, pues asumen los intereses de esa entidad en el curso del trámite de las gestiones de contratación. Estoy a propósito empleando un lenguaje más accesible y trato de ser hasta donde sea posible lo menos técnico, digamos, en el área propia del derecho, a fin de permitir que todos puedan tener la idea más clara y sin mayores vueltas. Entonces, como participantes, la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Entonces, fijémonos que la regla es que la MAE de cada entidad es responsable de todos los procesos. No está diciendo que solamente sea de aquellos en los que no haya operado la delegación. Enseguida vamos a entrar a la delegación, sino es de todos los procesos. Entonces, inclusive en aquellos, y esto es lo interesante de poder concluir, inclusive en aquellos en que las normas básicas ya están atribuyendo, ¿no?, quién ha de estar al frente de la contratación, aún así, la MAE sigue teniendo una responsabilidad. La tendrá atenuada, por supuesto, porque hay una voluntad superior a la suya, que es la voluntad de la norma, en este caso del reglamentador. Las normas básicas son un reglamento, tienen carácter reglamentario. Entonces, esa delegación permite atribuir responsabilidades tanto a quien delega. Esto es, para nuestro ejemplo más sencillo, la máxima autoridad ejecutiva es el delegante, no es el elegante, ¿no? Es el delegante, así como a quien está recibiendo ese encargo, esa tarea, que es el delegado. Entonces, esto simplemente para uniformar criterios sobre el empleo de la terminología que es usual ya en el ámbito más bien estrictamente jurídico y que no hayan sorpresas o no hayan confusiones, porque con esos nombres justamente encontramos en la norma que regla o disciplina o regula, si se quiere, la figura administrativa de la delegación. Entonces, la delegación no es sino la encomienda que hace
un órgano o un nivel superior de decisión, en este caso la máxima autoridad ejecutiva, a un nivel inferior de decisión, a un órgano inferior, cuál es, por ejemplo, ¿no?, el RPC o el RPA, según los casos que ya se han señalado. Entonces, esa atribución, ese encargo, ese cometido, supone, ¿no?, que esa delegación debe estar siempre prevista en la norma. No pueden operar delegaciones así de que no estén sustentadas, que no estén autorizadas en la norma. Y esto a veces lleva a alguna confusión, especialmente en el cuerpo de abogados, porque algunos creen que la extensión, el conferimiento de un poder, de un mandato, ya implica una delegación, y eso no es cierto, ¿no? Eso no es verdad. Entonces, la delegación tiene que estar señalada en las normas, como en este caso en las normas básicas. No son muy frecuentes los casos de delegación, pero esto debiera llevarnos a pensar muy seriamente que cuando nosotros redactemos, que eso es lo que va a venir en la agenda legislativa y normativa en los próximos meses o años, yo calculo que en el segundo semestre de este año ya algunas entidades van a estar comenzando, ¿no?, a diseñar sus propias normas de procedimientos. Entonces, sería bueno que vayan formando convicción sobre los alcances de esta figura para incluirla, ¿no? La delegación. Pregunta para los abogados, ¿cuál es la figura inversa a la delegación? La A. Avocación. ¿Perdón? Avocación. Muy bien, eso, Ernesto, la avocación, ¿no? Ahora, en la ley del procedimiento administrativo hay una tercera figura, la sustitución, que no es, es parecida, digamos, en su ropaje formal o exterior, pero en rigor corresponde a otro género de actuaciones y bueno, estas dos son las excepciones a las reglas de la competencia que establece, y eso es lo importante, eso es a lo que quería llegar o arribar, que tanto la delegación como la avocación, ¿no?, son excepciones a la competencia. Para los demás, la avocación es la figura inversa, por la cual el superior jerárquico asume conocimiento y ulterior resolución, ¿no?, de una tarea, de una competencia que estaba realizando un órgano inferior, su inferior, ¿no? Entonces, esa es otra figura que también tiene que estar prevista en la norma de procedimientos. Bueno, entonces, si esto es así, no debe extrañarnos por consiguiente que la máxima autoridad ejecutiva siempre sea responsable en alguna medida del éxito o del fracaso de la gestión en la contratación. ¿Y por qué estoy insistiendo en este punto? Porque algunas veces solemos simplificar la figura creyendo que si alguien asumió, como digamos el RPC, ¿no?, las gestiones, todo el trámite de la contratación, entonces la máxima autoridad ejecutiva ya no tiene mayor concomitancia, no se encuentra involucrado en el régimen de responsabilidades que luego se venga a establecer si es que la gestión ha tornado por senderos irregulares, y más todavía si se ha causado un daño patrimonial al Estado en aras a una irregularidad manifiesta, etcétera. Entonces hay siempre, ¿no?, alguna corresponsabilidad en las decisiones que venga a asumir, en las actuaciones que venga a realizar quien está actuando por delegación. Bueno, miren ustedes que de todas maneras, ¿no?, la máxima autoridad ejecutiva suscribe los contratos. Ahora, puede delegar esta función. Miren, en el marco del artículo 7 de la ley 2341, quienes creyeron que la ley del procedimiento, esta es la ley de procedimiento administrativo, como aquí se señala, ¿no? Quienes creyeron que no tiene nada que ver la ley del procedimiento administrativo se están equivocando,
porque todo aquello que en esta materia o en cuestiones técnicas no digan las normas básicas, bueno, acudimos a la norma general, a la norma suplementaria que es la ley del procedimiento administrativo. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva, por ejemplo, resuelve el recurso administrativo o los recursos administrativos de impugnación, siempre y cuando, por eso, no asuma tales funciones el EDPC o EDPA. Claro, aquí la redacción parece que la ha hecho un alemán, ¿no? O un informático. Cancelar, suspender, anular los recursos administrativos, ¿no? El artículo 7, estas cosas, yo me acuerdo, creo que les he contado, no sé si a ustedes o a no sé quién, cuando yo fui por primera vez se llaman cortes, nosotros llamamos asamblea legislativa y hay dos cámaras. En España son las Cortes Españolas y es unicameral. Y en el recinto donde están los representantes, en una esquina hay una especie de banqueta un poco más alta. No tiene un escritorio, tiene más bien un pedestal un poco más reducido. Entonces yo le pregunté al señor, era el presidente de las cámaras esa vez, y me dijo, cuando yo le pregunté, ¿y aquí se sienta el secretario? No, me dijo. ¿Quién se sienta entonces aquí? Aquí se sienta un miembro de la Real Academia de la Lengua Española, porque él está encargado de evitar este tipo de excesos en el lenguaje. Ponen mayúsculas donde no deben, donde sí deben, debieran, no lo hacen, se enredan en el lenguaje inclusivo, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de errores, ¿no? Apean, restan prolijidad a una norma. Bueno, ya lo dijo nuestra compañera, el responsable administrativo de la asamblea, esa asamblea está referida sea a la asamblea departamental, porque es la asamblea legislativa. ¿Si alguien dijo algo? Se me está escuchando, ¿no? Sí, doctor. Doctor, Ya, hágame. una consultita. ¿Puedo ¿puedo hacer una preguntita? Claro que sí, adelante. Eh, eh, con respecto al punto que anteriormente estaba hablando de la máxima autoridad ejecutiva, donde puede delegar mediante resolución expresa para que para uno o varios procesos pueden firmar otros el contrato para ese punto. Quería preguntarle, aquí en la norma, en causales de excusa, más hablan de la comisión de calificación o de la comisión de recepción y no hablan unos causales de excusa para las personas delegadas a la firma del contrato. Y ahora, yéndonos también a la ley de procedimiento administrativo, cuando revisamos así el artículo 7 y el otro artículo 9, creo que es, nos manda nuevamente a la norma de acuerdo dice, de acuerdo a la norma, dice, o sea, quiero saber en cómo una persona que ha sido delegada para firmar los contratos puede excusarse. Ya. Lo que usted está preguntando es si pueden excusarse y en todo caso, ¿cuál tendría que ser la norma en la que se apoyen? Eso es lo que usted me Sí, está preguntando. sí, exacto, para los que firman los contratos. Ya, la norma es general. Para las excusas y eventualmente las recusaciones, la ley del procedimiento administrativo. Es muy buena ley, pero en esta ley, el régimen de excusas y recusaciones está excesivamente simplificado, a tal punto que es poco menos que una burla. Debió ser más completa. A ver, si se me permite, voy a buscar la norma.
Porque en las causales de excusa, obviamente habla de cómo se puede excusar, pero dice que se pueden excusar los de la comisión de calificación, las comisiones de recepción, ¿no? No habla, no indica expresamente que Ya, también los delegados para suscribir los contratos pueden excusarse y bajo qué causales, o sea, no está así clarito, ¿no? ya, Isabel Vázquez, a ver dónde está Isabel. Es auditora. Isabel, no espere usted que sea así de clarito, ¿no? Yo ya les he dicho, pensar que lo que dice la norma es exactamente lo que se ha escrito, ese es un error. Ese es un error. La excusa es general, es genérica. A quienes teniendo, escogeré bien los términos, teniendo algún poder de decisión, ¿no? En un trámite como este que es la contratación y verse controvertidos, ¿no? En lo que toca a los intereses particulares y los intereses que sustenta alguna de las administraciones, en este caso la que ha de ser la futura contratante. Si hay incompatibilidad, deben excusarse. Entonces, no porque no lo diga, no pueden excusarse o les está vedado o la norma no les alcanza a todos ellos. Veamos rápidamente, ¿no? Esa disposición para que no nos quede duda alguna. Ahí está la ley del procedimiento administrativo, la voy a compartir con ustedes. Listo, ahí ya la tienen. Está al final de este título preliminar. Principios. No, está en el título primero. Al final de ese título, miren, esto es lo que les decía, es apenas un artículo, el 10º. Es una vergüenza, esto tiene que cambiar. En el nuevo código o en el anteproyecto del Código Procesal Administrativo, que es de mi autoría, yo he ingresado a un detalle, incluso hasta pormenorizado, para que por si fuera poco no se tenga que ir al Código Procesal Civil y aplicarlo supletoriamente, sino que sea el mismo código el que nos señale los casos en los que opera la excusa. Miren, las excusas y recusaciones serán procesadas conforme a reglamentación especial. Ahora, no lo dicen las normas especiales, entonces será causal de excusa y recusación para la autoridad administrativa competente en la emisión, cierto, de actos administrativos y actuaciones administrativas. Una cosa son las actuaciones administrativas y otros son los actos administrativos. Si lo que usted estaba observando, pero aquí la excusa pareciera que solo se refiere a quienes están a cargo de dictar un acto administrativo, pues también actuaciones administrativas que puedan arriesgar, ¿no? La legitimidad o la transparencia, finalmente, en un plano de menos irregularidad en la gestión administrativa. Y bueno, el resto de las disposiciones ya son aspectos específicos, ¿no? El parentesco, ¿no? Por ejemplo, aquí dice parentesco con el interesado y la afinidad. O sea, aquí pareciera que el cuñado sí puede, o el yerno, y eso no puede ser. Aquí solamente nos habla del parentesco. Sí. Entonces ese es un error. Por ejemplo, el cuñado de un proponente no tendría que estar, tendría que excusarse, ¿no es cierto? Pero claro, si nos apegamos a la literalidad de la norma, alguien podría decir, es que solamente habla del parentesco, no habla de la afinidad. Entonces, y más adelante solamente habla de la relación de negocios y las otras circunstancias en que haya antecedentes de enemistad, que no sea simplemente un desafecto o de una vinculación muy íntima, incluso hay vínculos espirituales, es ahijado, padrino, etcétera. Entonces, todas estas configuran causales de excusa. Por ello es que, ya digamos, redondeando el punto,
¿no? No porque aquí no se diga exactamente. Yo les vengo alertando, no es primera vez y se los voy a decir varias veces y les voy a reiterar. No esperen que las normas básicas y en general las normas que ustedes dan, si no dice exactamente tal como son las cosas, entonces no se aplica. No es una partida de cacho. Yo sé que por la formación profesional que tienen los auditores, si no ven un descargo, pues el descargo no existe, ¿no es cierto? No se van a inventar. Pero esa no es la manera. Más bien son los abogados, son los que nos dicen, no, si no está aquí, Pues aquí mal se los deberá. abogados, perdónenme. Ya, pues mal los abogados. Todavía es que yo tengo miedo porque pueden pensar los auditores que yo tengo algo contra ellos. Ya les he dicho, estoy casado con una de su gremio, así que mal podría yo tenerles animadversión. O quizás la disimulo muy bien porque las conozco mejor. Pero bueno, no ese es el tema, ¿no? El punto es que el abogado que razona así le está haciendo un muy flaco servicio al derecho. Les cuento que es así. Doctor, Sí, bueno, buenas noches, doctor. Quizás pudiendo acotar o colegir algo referente a lo que usted ha indicado, en sí. las funciones que ya tiene establecidos el artículo 33 del responsable, en este caso el RPC, en inciso F, tiene como función cancelar, suspender o anular el proceso de contratación en base a justificación técnica y legal, Sí. a lo que podríamos desprender de que puede, en el marco de lo dispuesto con la ley de procedimiento administrativo, puede desprender en esas causales, ¿no? Prácticamente estaríamos entendiendo eso. Sí, lo que pasa, estimado, ¿quién ha hablado conmigo, por favor? Víctor Hugo Nájera, doctor. Víctor Hugo. Nájera. Es el abogado Nájera, cierto. Pero es que fíjese, Víctor Hugo, mire, dice cancelar, suspender o anular un proceso de contratación. Estas decisiones implícitamente o por sus alcances, digamos, ¿no? Configuran verdaderos actos administrativos, pero no son susceptibles de impugnación todos ellos. Entonces, esto nos lleva a la constatación que en las normas básicas incluso tenemos actos, verdaderos actos administrativos, la suspensión de un proceso de contratación, tiene efectos patrimoniales, es un acto administrativo, pero el reglamentador no ha querido conceder, ¿no?, al administrado, al proponente, digamos, que se vea afectado por una decisión de este tipo, el que pueda impugnar. Entonces, ese es un acto administrativo y estaríamos incursos en las previsiones que habíamos visto en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Son, por supuesto, las peculiaridades que tiene cada régimen jurídico en cada una de las, como se llama en doctrina, las organizaciones administrativas. Entonces, por si acaso, cancelar, suspender o anular. Cancelar, ¿qué quiere decir cancelar? ¿Pagar? ¿Querrá decir pagar? Ya les vino la duda. Cancelar es dejar sin efecto. Cancelar. Que ya no va a haber por... Es evidente, doctor, pero no olvidemos que es atribución de la entidad suspender, cancelar las contrataciones antes de la suscripción del contrato. Ya, pero ¿qué es cancelar aquí? ¿Qué quiere decir cancelar en este contexto? Cancelar aquí. Pues eso ya no va más. Ya no va más. Exacto, de así, acuerdo a las causales que están establecidas en la 181. Correcto. Pero en el lenguaje común, nosotros empleamos el término como sinónimo de pagar, lo cual es un error más que manifiesto. Es un error más que manifiesto. Cuiden entonces ustedes en sus contratos y díganle al abogado que está redactando eso, que por favor se fije qué es lo que dice su diccionario jurídico. Y ahí no va a encontrar que cancelar es igual a pagar. Ese es típico error del boliviano y del peruano, les cuento. Argentinos no incurren, chilenos no incurren, bolivianos y peruanos somos campeones para creer que cancelar había sido igual. Supongo que es por la influencia de nuestros queridos conductores de minibuses, ¿no?
porque ellos dicen, a ver, jóvenes, y ahora, ¿quién va a cancelar del pasaje? Entonces, de ahí, desde esa vez hemos creído que cancelar había sido igual a pagar, y no es así. Ya, bueno, entonces, ahí tienen ustedes los alcances de la responsabilidad en lo que toca al responsable, al ERPC, del proceso de contratación de licitación pública. Fíjense ustedes que esta norma nos es muy importante para nosotros. Si estuviéramos estudiando otra modalidad de contratación, enseguida les doy la palabra, entonces quizás esta norma podría pasar inadvertida o ser una más de las que revisemos. Aquí es una norma central, porque en la contratación con o bajo la modalidad de licitación pública hay un responsable del proceso de contratación y tiene que hacer todas estas tareas, ¿no? Verificar que la contratación ya haya sido prevista en el POA y en el PAC, autorizar el inicio del proceso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo cielo! Por los clavos de Cristo, este no es un proceso es otra cosa. Estas son gestiones, son tramitaciones, son, en su caso, procedimientos, pero no es un proceso. Aprobar el documento base de la contratación mediante resolución expresa, después de la reunión de aclaración en alemán. Los alemanes son los únicos que ponen mayúsculas a todos los sustantivos porque así son las reglas gramaticales de esa lengua, que nosotros no somos alemanes. Entonces, eso, ¿no? Designar a los integrantes de la comisión de calificación, aprobar el informe, etcétera. Miren las actuaciones, son determinantes, ¿no? Y ya hemos hablado sobre esto de cancelar, suspender o anular el proceso, adjudicar o declarar desierta, ¿no? Etcétera. ¿Alguien quería decir algo? Sí, doctor. Disculpe. Retomando un poquito con el tema de cancelar, suspender o anular el proceso que tiene la MAE, las facultades, y ahora vemos que también lo tiene el EDPA y el ERPC. Doctor, usted mencionó que no son susceptibles de impugnación, ¿me equivoco? No todas, en el ámbito de las modalidades de contratación que son más, por ejemplo, las de la licitación pública, efectivamente queda, no ha sido tan riguroso. Pero, por ejemplo, en las otras modalidades, estimado colega, el reglamentador no permite. A ver si nos fijamos. ¿Qué artículo está? Ayúdenme, por favor. ¿Qué es lo que se puede impugnar? Responsable está mucho más adelante. Bueno, no mucho más adelante. Causales de excusa. Estas son las que, señaladas, ¿no? Doctor, ¿puedo hacer una acotación? Claro que sí. Sí, en el artículo 28, cuando nos habla de la cancelación, suspensión y anulación del proceso de contratación, en el parágrafo 1 nos dice que el proceso de contratación puede ser cancelado, anulado, suspendido hasta antes de la suscripción del contrato o emisión del orden de compra, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada. Y también nos señala este punto que dice, la entidad convocante no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión. ¿No es ese el justificativo que diría que no se puede impugnar? No, lo que vamos a ver ahora es, no ha entrado nuestro reglamentador a un detalle así. Fíjense, ya he encontrado la norma, está en el artículo 90. Miren, procederá, dice, el recurso administrativo de impugnación contra estos actos en licitación pública. Miren, resolución que apruebe el DBC, ya vale. Resolución de adjudicación, ya vale. Resolución de declaratoria desierta. ¿Y qué tal si en la licitación pública ha cancelado? No se puede impugnar. ¿Vieron? ¿Vieron cómo el reglamentador, ¿no?, ha limitado? Por supuesto que eso es legítimo, ¿no? Lo que yo creo es que la política, ¿no?, legislativa aquí, esto no es ley, pero es política legislativa, la política normativa, digamos, ha querido
impedir que se judicialice, ¿no? Que se vuelva un tribunal chiquito, cada entidad atendiendo impugnaciones de todo y de nada. Pero bueno, si así eso es, si esa es la política, fijémonos que decisiones de la magnitud como cancelar, ¿no? Todo un procedimiento de contratación, un proceso de contratación, como llaman las normas básicas, no es poca cosa. Entonces, allí hay evidente perjuicio. Ahora, en lo que nos señala, nuestra compañera nos dice, y no asumirá la entidad, no hay perjuicio. No porque lo diga la norma, no hay perjuicio. O sea, y los gastos, hay un costo administrativo. Yo les decía, por eso, cuidado con pensar que la mejor manera de estudiar es poniéndose del lado del Estado. No es esa la mejor manera de estudiar. La mejor manera de estudiar estas normas es viendo desde un punto de vista objetivo. Hay pues un perjuicio más que evidente. Si suspendieron o finalmente hasta cancelaron toda la contratación cuando yo estaba a punto de suscribir el contrato y me dice la norma que eso no causa perjuicio, oye, ¿y a quién le cuento entonces que no me causaron perjuicio? Es como si dijeran, ¿saben qué? El COVID es un virus inofensivo y los que están bajo tierra, ¿qué nos dirían? Me mataron de cosquillas. Los mató el virus. Entonces, de la misma manera, hay un perjuicio, por más que la norma no lo diga, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera dejar en claro es especialmente en la duda que nos planteaba hace un momento el abogado, ¿cómo se llamaba? El doctor Flores, creo. Ernesto, doctor. Ernesto, con la duda que nos planteaba nuestro compañero Ernesto, la importancia de llamarse Ernesto, hay una hora, ¿no? Lo importante aquí es advertir que en el régimen recursivo las normas básicas han limitado, y han limitado incluso actuaciones que de otra manera serían inequívocamente actos administrativos y que por lo tanto tendrían que ser susceptibles de impugnación. Entonces, fijémonos que en la licitación pública, ¿no? Esto es lo que dice el reglamentador. Solamente estas pueden impugnarse y las otras, pena, no se impugna. Lo cual, desde más de algún punto de vista, es manifiestamente injusto. ¿Cuál era la pregunta que me estaba haciendo una de ustedes y se me fue por protestar contra las normas? En el 20. Doctor, yo aprovecharé la pregunta, pero es en otro artículo. Es que la voy a dejar a la pobre compañera que... No, doctor, era tal vez sobre el 28 que ha hablado sobre la cancelación, suspensión y anulación, donde dice que la entidad convocante no va a asumir responsabilidad alguna respecto a los componentes afectados. Sí. En el 28, 31, 20, artículo 30, 29, 28. El parágrafo 1. Dice, la entidad convocante no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes. ¿Y quién la va a asumir? A llorar al río. Eso, por ejemplo, no está bien. Es un exceso. Simplemente. Y les cuento que esto podría ser objeto de un entendimiento diferente. Miren, no asumirá responsabilidad. Yo estoy casi seguro que, llegado el caso, el Tribunal Constitucional diría, debe entenderse que sí asume responsabilidad. Es que varían las interpretaciones, no son en la letra muerta. Por eso les he dicho, los abogados que aconsejan una lectura tipo, no sé, pues escalera de cacho, no sé cómo se llaman los gráficos de las normas jurídicas, están groseramente equivocados. Y le hacen un flaco favor, ya no solamente al sistema jurídico, sino a la justicia. Entonces, ahí está. Esas son nuestras normas y ese es el alcance de las que tenemos. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta?
Yo, doctor, pero del artículo 34, ¿podría ser o Ya, o sí, como después? volvamos entonces a lo que estábamos Por viendo favor. sobre los participantes, ya nos hemos disparado, ¿no? Espero que no nos disparemos al pie entre nosotros. Bueno, en el Ya, 34, ¿qué era lo que sí. quería preguntar del 34? Dice, ¿no? El artículo en el parágrafo 1, si la MAE designa al RPA, que es al servidor público, ¿qué pasaría si este es al cargo? ¿Hay algún problema y cómo se puede subsanar eso? Si este es qué, En el artículo, bueno, en el parágrafo dice, ¿no? Que la designación es al servidor público es que está como entre, RPA, pero si no si en entiendo. este caso, sí, como RPA. Hola, hola, doctor, Es que ¿me escucha? está entrecortada su intervención, entonces, así le escucho. Perdóneme, ¿cuál era su pregunta? En el parágrafo 1 dice que la designación de la MAE al RPA se hace al servidor público, Sí. pero si este designara al cargo, ¿hubiese algún problema, doctor? ¿Y cómo se subsanaría Yo creo esa que mala designación? en pura técnica jurídica no puede designarse al cargo, porque la delegación, aquí le llama designación, ¿no? Lo cual es un evidente error en la redacción de esta norma, ¿no? La delegación siempre es intuito personal, no es al cargo, es a quién está en ese cargo. ¿Por qué? Porque quien está en ese cargo tiene ciertas particularidades, tiene ciertas singularidades, es el que mejor puede llevar adelante esta gestión. Porque si no es así, entonces la máxima autoridad ejecutiva está, como aquí dice, ¿no? Designando para poder leer con más comodidad su periódico y que no lo molesten en la mañana, mientras tiene, o en la tarde, mientras hace una deliciosa siesta vespertina. Y esa no es la idea. Lo que se quiere es que quien esté al frente de la contratación tenga aptitudes profesionales, personales, idoneidades, que califican incluso mejor que la misma autoridad administrativa, máxima autoridad ejecutiva, para estar al frente de la contratación. Eso es lo que se ha querido, o eso es lo que se quiere. Entonces, este es un error, justamente el decir, yo sé que así hacemos. Yo les he dicho el anterior viernes, ¿no? La delegación siempre es caso a caso. Y algunos de ustedes me digo, pero aquí en el artículo 7 no dice. Yo le he demostrado que sí dice. Porque dice, en ciertos y determinados asuntos. Entonces, al decir ciertos y determinados, no es una delegación ingénere. Entonces, son errores en los que nosotros incurrimos. Sé que no ha de pasar gran cosa. Sé que van a seguir las delegaciones o designaciones ingénere al cargo, ¿no? Y hechas el 4 de enero y que solamente se levantan cuando llegue el otro año y hay que cambiarlos, ¿no? Entonces, yo sé que las cosas van a seguir así, pero les cuento que cuidado, puede llegar el día en que alguien observe eso y finalmente se vaya, porque las cosas no acaban con los recursos, no acaban con un contencioso administrativo. Eventualmente podrían llegar, inclusive les cuento, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo he estado en un trisco de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un asunto justamente en una contratación administrativa. Y cuando todo estaba listo para que yo tramite esa denuncia ante la comisión, no es ante la corte, ante la comisión, conforme al procedimiento, ¿no? Mi cliente se ha echado atrás y me ha dicho, ¿sabe qué? Creo que pensando lo mejor, no, porque yo soy un proveedor ya conocido, luego no me van a querer contratar, van a decir que soy muy problemático, así que voy a mirar a otro lado y listo, ¿ya? Y a otra cosa mariposa. Pero podríamos haber llegado hasta la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se podía haber, y allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si hay una condena incluso al país, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que ha de condenar con 3.200 bolivianos? Ha de condenar con sumas bien gordas.
y el abogado se va a llevar el 10%, y si es abogado apoderado, el 20%. Entonces es uno de los casos gorditos que a veces nos gustaría tener a los abogados. Claro, yo no lo he hecho porque yo iba a recibir un montón de plata, sino porque era una cuestión en la que había una clara vulneración de derechos fundamentales, no simplemente de derechos subjetivos, de los que no están previstos o recollidos en la Constitución. Gracias, doctor, pero en este caso, ¿podríamos subsanar eso o simplemente muere así No, hasta diciembre? Por decirlo? Sepan ustedes, estamos en la academia, sepan ustedes que al cargo no se puede hacer, tiene que ser a la persona. Entonces, hay prácticas viciosas en las administraciones. Yo soy servidor público muchos años, entonces yo sé cómo se hacen las gestiones y los trámites y sé de los vicios en los que a veces incurren. O cuando incluso yo estaba comenzando mi carrera administrativa, a veces no me daba cuenta. Ahora que veo en la perspectiva del tiempo hacia atrás, con mejores criterios, mayor formación, desde mis estudios de posgrado, desde la docencia, etcétera, me doy cuenta de algunos errores. Entonces, si usted quiere que le diga que la delegación al cargo, esa designación, como le llaman las normas básicas, está bien, técnicamente no está bien, es reprochable jurídicamente, pero no va a pasar. Lo hace su máxima autoridad ejecutiva y lo va a seguir haciendo. Hasta que las cosas cambien, ¿no? Bien, entonces, ya hemos visto eso, unidad solicitante, miren las responsabilidades, ya han revisado ustedes, elaborar las especificaciones técnicas, y esto, ¿no? Definir el método de selección y adjudicación. Claro, los periodistas creen que el único método de selección y adjudicación es por el precio, y se equivocan redondamente. Ya nosotros no podemos ingresar a ver las distintas, los distintos métodos, o esa metodología, ¿no? Para la calificación de algunas propuestas y en mérito a ellas realizar la adjudicación correspondiente. Pero el común de la gente cree que es solamente por el precio, ¿no? Y ya sabemos nosotros que no es así. Además, la unidad solicitante elabora los términos de referencia, solicita el asesoramiento de otras unidades, estima un precio referencial. Si el precio referencial es muy alto y nadie se presenta, entonces la unidad solicitante aquí tiene que asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, solicitar la contratación de bienes y servicios en la fecha programada, tiene que cumplir, pues, ¿no es cierto?, su cronograma de actividades, tal como ya les está induciendo su programación en lo que respecta a la contratación. Esta, que es importante, verificar que se tiene saldo presupuestario y consignar este hecho. Entonces, hay que certificar que hay suficiente presupuesto. Pues no podemos ir a la contratación si no hay los fondos suficientes. No le vamos a obligar a la entidad a reformular antes de tiempo, ¿no es cierto? Preparar cuando corresponda las notas de aclaración, preparar en la modalidad de licitación pública enmiendas a las especificaciones técnicas o términos de referencia. La unidad solicitante a veces es parte de las comisiones de calificación o recepción y lógicamente de la comisión que está encargada de la evaluación o incluso de la responsabilidad en la recepción de los bienes y servicios, ¿no? Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, suspensión o anulación. Si había alguna duda sobre ese particular, entonces la unidad solicitante es la que debe elaborar el informe. Pregunta, de manera ya general, porque antes de tomar simplemente tangencialmente lo que la unidad administrativa debe hacer. Supongamos que el informe no es suficiente a juicio del RPC. Supongamos. El RPC, ¿qué le sugerimos al RPC? Que vaya donde
a la unidad solicitante, les diga, me tienen que ustedes que cambiar su informe. ¿Qué tendría que hacer? Generalmente, doctor, se Puede pedir, doctor, ampliación o no siempre modificación, sino complementación, puede pedir. Ah, está bien. Supongamos que no está conforme. Puede apartarse de la recomendación de la comisión. ¿Quién lo Puede dijo? apartarse también. Amparo. Amparito, muy bien. Y si se va a apartar, ¿qué tendrá que hacer? Elaborar Tiene que hacer otro informe y elevarlo a la MAE y también tiene que informar a la Contraloría. Eso normalmente se aplica al artículo 33, ¿no? De la 1178. Ya, pero claro, yo sé que ese artículo 33 es una especie no sé, pues de pistola de corsario, sirve para todo. Pero a lo que yo quería llegar, está bien lo que ustedes han señalado, lo que no se puede hacer, y esa es otra práctica viciosa. ¿Sabe qué? No me gusta su informe. Lo cambia. Pues tiene que cambiarlo. No, es que lo cambia. Y si no lo cambia, entonces tendrá que irse. ¿Sí o no? Así es. Entonces, No se debería cambiar. Doctor, disculpe, si nuestro informe está conforme a la norma y se sustenta, no creo que exista la posibilidad. O sea, como comisión, no creo, yo no lo haría. Ya, yo sé, pero miren ustedes cómo muchas veces, ya que hablábamos de ciertos vicios, de irregularidades, muchas veces eso es lo que hacen las máximas autoridades. Menos mal que esa guagua no la están respetando. Está feliz. Un micrófono. Por favor, micrófonos. Una vez en una trifulca familiar nos puso mal a todos y nos quedó con la sensación de que ahí había un maltratador, ¿no? Porque les decía barbaridades y claro, no se cuidaba que estaba en el micrófono. No ha sido en idea, ha sido en otro lugar. Y yo estaba incluso en la duda, al final yo le dije al coordinador, ¿no? Le dije, ahí hay una persona que está maltratando a la familia, nada raro que hayan problemas de abuso familiar contra los niños, la esposa, porque les decía barbaridades y el micrófono estaba abierto. Entonces, bueno, no se debiera, pero es una práctica inveterada, por respeto al profesional, ¿no? Hay profesionales que de pronto se encuentran entre el padre y la pared y dicen, uy, mi mae me ha dicho que o cambio o me voy, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo dependo de ese trabajo. Lamentablemente la situación del servidor público no es de las mejores, y viene atravesando así ya varios años atrás, circunstancias muy dolorosas. Entonces, ¿qué debiera hacer la autoridad que no está conforme, ya lo han dicho ustedes, con un informe? ¿Qué debiera hacer? Elaborar el suyo propio, consultar con otro profesional abogado y formular sus propios argumentos. Claro, yo sé que esto también no es tan fácil de hacerlo. Yo me acuerdo que mi directora jurídica, que era una señora muy joven, pero muy capaz, a veces tenía algún punto de vista con el que yo no compartía. Y entonces ella elaboraba su informe y me recomendaba X cosas. Pues si yo no estaba de acuerdo, ya sabía yo que ese fin de semana tenía doble trabajo. Tenía que rebatir los argumentos de mi directora y formular los míos propios. Pero bueno, claro, yo lo hacía porque yo soy abogado y puedo hacerlo, soy docente en la materia, todo eso. Pero me pongo a pensar que una persona que no tiene esas posibilidades, quizás se sienta, me estoy explicando, no estoy justificando, ¿no? Se sienta muy tentada a decir, oiga, su informe no me gusta, no me parece, no me convence, cámbielo y tal. Bien. La unidad administrativa. La unidad administrativa es pues es el pararrayos, ¿no? En la contratación.
Principales funciones, elaborar el RESAPS, ¿no? Ya lo han dicho, reglamento específico, elaborar el PAC, realizar con carácter mandatorio los actos administrativos. La contratación, o como es la redacción lamentable, la unidad administrativa no realiza los actos administrativos. Error. Las actuaciones administrativas en las gestiones, en los trámites, en los procedimientos de contratación. Los actos administrativos solamente son los señalados aquí, y especialmente aquellos que sí admiten impugnación. Entonces, esto, ¿quién lo habrá redactado? Lo ha redactado un ingeniero aeroespacial, ¿no? Entonces, no tiene idea de qué son los actos administrativos y por eso lo ha puesto así. Son las actuaciones, ¿no? En ocasión de la contratación. Emitir certificación presupuestaria, elaborar el DBC, etcétera, etcétera. Atender consultas escritas, incorporar. Miren el listado de tareas. Bueno, ya ustedes, si son parte de la unidad administrativa, saben que es para llevarse las manos a la cabeza. Cuando corresponda a las enmiendas, a las especificaciones, designar a los responsables en la recepción, para la recepción de propuestas, llevar registros, administrar y custodiar las garantías, lo que hablábamos el otro día, etcétera, ¿no? Remitir al SICOES la información para que aparezca en la ventanilla electrónica, en fin. Y la unidad jurídica, por supuesto, también atender, asesorar en la documentación, elaborar los informes legales, elaborar los contratos, firmar o visar, revisar legalidad, ta. Pregunta. Doctor. Pregunta. Hace algunos años atrás se emitió un dictamen por parte de la Procuraduría General del Estado que poco menos que establecía, aunque el redactor de ese dictamen luego a mí me explicaba, hermano, yo no quise decir eso, me hacen decir lo que yo no he dicho. Perdóname, tú ya conoces cómo es el abogado boliviano, cómo es el profesional boliviano. Lo que se ve, se escribe o se anota. Entonces, lo que no es que te están haciendo decir, tú lo has dicho. La unidad jurídica, dice, debía estar, asistir en todas las etapas de la ejecución del contrato. Entonces, claro, eso surgió porque y al poco tiempo se cayó un puente en Cochabamba y tal, y cuál, y entonces decían, bueno, y el abogado también es responsable, como que incluso abrieron expediente administrativo contra el abogado. Y ese pobre abogado decía, pues yo ¿cómo puedo saber, ¿no? Si la dosificación en las mezclas, la cantidad de cemento, de arena, cascajo, si el fierro tiene el diámetro requerido, ¿cómo puedo saber eso? Entonces, a veces, ¿no? Creemos que porque hay que ser cuidadosos y exigentes con los intereses del Estado, se nos va la mano. ¿Alguien quería decir algo? Sí, justamente era sobre lo que usted mencionaba, doctor, el problema que tenemos los abogados muchas veces, que nos meten como dice claramente la norma, nosotros tenemos que ver y revisar y velar y asesorar en todo lo que es el ámbito legal, pero muchas veces estamos metidos porque el proceso de contratación o alguno de los técnicos o alguna de las unidades ha cometido algún error y nosotros estamos metidos al medio, ¿no? Entonces esa responsabilidad no debería incluir a los abogados mientras no sea legal, digo, ¿no? Bueno, mientras no resulte directamente o como un resultado directo de su participación. Entonces, si el puente se cayó, o sea, eso, ¿cómo puede ser resultado directo de el asesoramiento profesional en el área jurídica? Si hay vinculación, hay responsabilidad. Entonces, el análisis no está, miren, otra vez volvemos a lo de siempre, ¿no? No está el análisis, ni puede comenzar, ni menos terminar en lo que dicen las normas, sino en lo que debe atribuirse razonablemente. La responsabilidad de la unidad jurídica, entonces, debe estar en directa relación con la diligencia o la negligencia en el asesoramiento profesional. Si el puente
se cayó en Cochabamba porque la estructura flotante no era la adecuada, porque los materiales habían sido intercambiados y tal. Eso es resultado del asesoramiento jurídico que realizó la unidad legal al ente municipal en Cochabamba. Si la respuesta es no, a aquel que le abrió causa, y nuestros fiscales, ay Dios, hoy están en materia familiar. La siguiente semana van a estar viendo temas constitucionales, luego anticorrupción, luego y así sucesivamente. Entonces, son unos todólogos que, yo no sé, y hay algunos que escasamente pueden dibujar su firma, su nombre. Entonces, abren causa de todo y de nada, y tenemos tipos penales muy abiertos, ¿no? Y incumplimiento de deberes formales. Ya. Y la que le viene a continuación, resolución de contrarios a la Constitución y las leyes. Claro, así es fácil abrir. Hasta hace algunos años atrás había desacato, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no aceptó y estableció que la figura del desacato debería salir de los códigos penales en las Américas, y de manera discreta en nuestro país ya no han vuelto a insistir con el tema del desacato, ¿no? Entonces, ese es el punto. El criterio, entonces, atributivo de responsabilidad debe estar en relación directa a la tarea que le cumple a la unidad jurídica y específicamente a ese profesional abogado. Si su asesoramiento jurídico ha sido, ¿no?, de manera inmediata o incluso mediata, pero razonablemente mediata, ocasión para la inejecución de lo previsto en el contrato, bueno, pues entonces hay responsabilidad. Y si no la hay, y si no se puede atribuir el vínculo causal, oye, y no estoy hablando de cosas extrañas, lo que pasa es que no estudiamos responsabilidad civil. Si estudiáramos responsabilidad civil, veríamos que la responsabilidad, ¿por qué nace? Entre otras razones, porque hay un nexo causal. De eso estoy hablando, del nexo causal. Si no hay el nexo causal, no se establece jurídica y razonablemente, entonces no hay responsabilidad. Pero pedir que sepan de responsabilidad civil algunos de nuestros fiscales, no sé, pues es pedir quizás demasiado, es pedir peras al olmo. Si nosotros mismos los abogados no sabemos responsabilidad civil, y deberían saber los auditores, deberían darles, deberían hacerlos estudiar para que ellos con el cuidado, la prolicidad, porque son muy acuciosos, son muy disciplinados, ¿no? Yo creo que ellos estudiarían responsabilidad civil y nos darían la zurda, como nos han dado en la redacción de las normas básicas o las disposiciones reglamentarias. Quienes las redactan son ellos, y los abogados brillan por su ausencia, ¿no? Entonces deberían establecer que estudien responsabilidad civil. Sí, adelante. Doctor, creo muy al punto que usted ha indicado, me parece muy cierto, ¿no? Con el tema que se tropiezan todos los abogados de las unidades jurídicas de las entidades públicas. Creo que había un punto en una ocasión que hemos tenido una reunión en lo cual hemos pedido que se trate en la Procuraduría el alcance de un contrato. ¿Cuáles son los alcances jurídicos de un contrato administrativo? A lo cual ellos han salido por la tangente, puesto de que eso totalmente decidiría realmente cuál es la responsabilidad de la parte jurídica en el tema de un contrato administrativo, ¿no? Ellos hacen un análisis subjetivo en ese su dictamen de la Procuraduría, en lo cual realmente no ven la parte administrativa, jurídica, en la cual los abogados evaluamos o promovemos la suscripción de un contrato. Ellos ya realmente hacen un enlace directo con la responsabilidad técnica, a lo cual no sería procedente. Ya, Víctor Hugo, pero usted está justamente en esa línea que yo digo que no es la más adecuada, porque usted dice se tiene que ver en el contrato, se tienen que establecer en el contrato. Entonces, no es que eso se tiene que establecer en el contrato, eso se tiene que establecer conforme a las reglas que se tienen en el sistema de responsabilidad civil, porque finalmente, o sea,
tema de la responsabilidad penal es relativamente más sencillo, porque basta en ver si encuadra la conducta de la gente en la previsión del tipo penal. Ya, allí no hay donde perderse. Bueno, aparentemente, ¿no? Se pueden ver ciertas circunstancias y otras adicionales, pero en lo que hace a la responsabilidad civil, porque es una de las responsabilidades en la cuádruple vertiente de la responsabilidad frente al Estado, no es a partir de lo que dicen o no dicen los contratos, es a partir del estudio del nexo causal. Entonces, como ni los que piden y tampoco los que en la Procuraduría conocen responsabilidad civil, entonces es un diálogo de mudos o de sordos, ¿no? Están hablando de cosas que no van a llegar a convencerlos ni los unos ni a los otros. Los unos porque creen que van a salvar su imagen ante sus jefes, diciendo, nosotros somos muy exigentes en lo que hace a la responsabilidad, hay que cuidar al Estado, etc. Y los otros, oiga, no nos ponga, pues, no nos haga responsables hasta de lo que el sereno descuidó, y como eso no estaba exactamente previsto en el contrato laboral o no sé dónde, o en el manual de funciones, entonces yo también soy responsable. Entonces, está en los alcances de lo que es la responsabilidad civil, estudiando el vínculo, ¿no? El nexo causal. Esa es la clave. Entonces, ese es el error en nuestro país. La jurisprudencia extranjera, en ese sentido, es riquísima, es muy abundante. En la Argentina, en España, no se centran en lo que dijo o no dijo el contrato, sino en el alcance de la responsabilidad a partir del nexo causal, es decir, la relación de causa a efecto entre la conducta de quien o a quien se le está imputando una responsabilidad civil y el resultado que se ha observado, el resultado damnoso. Si la conducta, ¿no?, es directamente antecedente, es efecto, el daño producido de esa conducta, entonces hay responsabilidad civil. Entonces ahí no está el estudio del contrato, qué es lo que dicen las normas básicas, qué dijo el dictamen de responsabilidad 002 de la Procuraduría General del Estado, no hay eso. Y eso está lamentablemente en nuestra legislación, pero no lo estudiamos, no comprendemos exactamente, y nuestra jurisprudencia nada dice. No sé si me entendió, Víctor Hugo, lo que quise decir. Sí, doctor, pero como usted dice, actualmente nuestra misión es procurar la inserción de cláusulas asegurativas necesarias en todos los contratos que permita a la administración garantizar en todo momento la finalidad contractual, ¿no? Ya, está bien, ese es un remedio, permítame que la interrumpa, pero ese es un remedio muy parcial. El punto está en que se tiene que estudiar el nexo causal. Claro, pero todo acto tiene una consecuencia, entonces... Ya, por eso, pues, haga una referencia a lo que dice una referencia expresa al vínculo o al nexo causal, ¿no? Entonces, yo creo que eso abriría gran parte o esclarecería gran parte del debate sobre la materia. Sí, también podría aperturarse, pero en estos momentos yo creo que muy difícil, muy largo. No, ya sé, pues, en estos momentos, ¿quién sabe de responsabilidad civil? El otro día me miraban así con ojos abiertos, y no es que yo quiera lucirme, y como nadie me da bola en mi casa, por lo menos me luciré en el diplomado, ¿no? Que me miren con la boca abierta, el pozo de sabiduría que soy yo, y no era eso. En nuestro medio todos creemos que la responsabilidad únicamente es por acción o por omisión. Pregunte usted, doctor, a auditores, a abogados que trabajan en las entidades públicas, cómo se configura la responsabilidad, y el 99.99 les van a decir por acción o por omisión. Y ahí terminó todo. Y resulta que no es solamente por acción o por omisión. Esa es una responsabilidad in comitendo, pero hay también una responsabilidad in eligiendo, que es la que no se aplica. Por eso yo digo, si a los auditores les pusieran una asignatura de responsabilidad civil, las cosas cambiarían mucho. Y no es que ahora yo quiera congraciarme con ellos, pero es que ellos son muy disciplinados en su manera de ver las cosas,
estudian con mucho cuidado y son muy detallistas porque su profesión les exige ser así. Y entonces ellos plantearían o darían muy buenas luces si conocieran responsabilidad civil sobre los alcances de la responsabilidad civil cuando ellos imputan, digamos, no imputan, cuando señalan en un informe preliminar que hay indicios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la figura. Artículo 38, responsables de evaluación, comisión de calificación. Entonces, unos son los que evalúan, bueno, y en su caso pueden formar una comisión, un cuerpo colegiado, para hacer la calificación correspondiente. Otros son los que reciben el bien o el servicio, ¿no? Artículo 39, ¿no? Inclusive estos últimos, elaborar un informe de disconformidad, ¿no? Prohibiciones a los participantes del proceso. Al principio de nuestro encuentro quedó en duda sobre cuál era el alcance. Miren, ¿no? Por ejemplo, no pueden realizar, dice, los siguientes actos, ¿no? La redacción del ingeniero, del astronauta, ¿no? Del futbolista. No, son actos, son actuaciones. Exigir mayores requisitos. Contratar agencias o entidades, hay una colusión. Iniciar los procedimientos de contratación sin contar con el presupuesto. Iniciar procesos de contratación, obras. Fraccionar contrataciones, realizar, etcétera. Entonces, todas estas están configurando conductas que son incompatibles, ¿no? Con la realización de las tareas propias y específicas en ocasión de la contratación, ¿no? Claro, hay algunas que ya son lindantes no solamente en la irregularidad, sino, por ejemplo, vender el DBC, direccionar el contenido del DBC, ¿no? Etcétera. Entonces, ya hay actitudes maliciosas. Esto es dolo, ¿no? Y las causales de excusa. Por ejemplo, dice tener vinculación matrimonial o grado de parentesco. A ver, yo no me he casado, no, yo sí me he casado, pero ya, supongamos que no me he casado. Y mi cuñado, ¿no? Está participando, está presentando como proponente. ¿Podría alguien pedir mi excusa o recusarme, perdón? Porque si nos vamos a tener a la letra fría y muerta, no tengo vinculación matrimonial. En rigor no es mi cuñado, es el hermano de mi conviviente. Pero aquí dice tener vinculación matrimonial. Claro, los abogados me van a decir, sí, pues, pero la unión libre, tiene similares, ya, pero no iguales. Aquí dice vinculación matrimonial y lo que se ve se anota. ¿Ah, vieron? Entonces no es así. Hay en algunas ocasiones necesidad de tener una lectura literal, gramatical, ajustada, ni una coma más, ni el punto puede pasar desapercibido, pero en otros casos no. Entonces aquí, por ejemplo, la afinidad solamente está prevista cuando hay una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad. Aquí está mejor. Segundo de afinidad. Eso está bien. O el derivado de vínculos de adopción por el código de familia. Ya no hay el código de familia. La lectura literal. Ya no hay código de familia, entonces esta norma ya no sirve. Esa no puede ser una interpretación. Es ridícula inclusive esa afirmación. No me quiere dar la palabra. ¿Qué dijo Alex? Creo que usted está disconforme con eso. No, doctor, simplemente quería hacer el comentario que usted ya hizo al terminar Lo que pasa que la vinculación matrimonial en el segundo grado de afinidad
no sé qué diré el Código de Familia, entiendo de que cuando uno no es casado, literalmente es conviviente. Creo que el Código de Familia implica que cuando pasan 2 años de convivencia, ya la ley le ampara al cónyuge y por tanto tiene todos los derechos y obligaciones, ¿no? Y si realmente estamos en un proceso, el rango del segundo grado de afinidad puede abarcar a ello o no. Ya, primero el cónyuge, ¿no? No es cónyuge. Entonces, esta vinculación matrimonial es insuficiente. Debiera contemplar la posibilidad de, como aquí se dice, segundo de afinidad. Bueno, ahí ya no nos perdemos porque la afinidad es la relación, ¿no? Que se asemeja al parentesco, pero con relación, o la relación con respecto a los consanguíneos del cónyuge. Entonces, el hermano de mi esposa es como si fuera mi hermano en términos de afinidad. Entonces, él está en un segundo grado de consanguinidad con mi esposa y está en un segundo grado de afinidad conmigo. Esta calificación o el establecimiento de los grados de parentesco y que nos sirve para la afinidad viene desde luego señalado por el Código de las Familias, pero ahora ya no hay el Código de las Familias, pues. Entonces, por eso les decía, aquel que diga, es que ya como ya la norma no se aplica, entonces esta norma tampoco se aplica. Pareciera que es un disparate, pero yo he escuchado sus argumentos. Y los he escuchado decirlos con la mayor solemnidad. Entonces, esas lecturas literales no sirven. Yo tendría entonces, habría que redactar de una mejor manera o en su caso interpretar con todas esas posibilidades que usted sugiere. Bueno, entonces, eso. La omisión de excusa, esto quería detenerme, no dará lugar a su recusación. Por si acaso, quienes se encuentren dentro de alguno de estos casos, ¿no? Debieran excusarse. No se excusan, dice, no dará lugar a la recusación. Es que claro, las normas no quieren, las normas básicas, quien estaba detrás de la redacción, no quería que esto se judicialice, lo cual sería un error. O sea, efectivamente, lo peor que le puede ocurrir a un trámite administrativo es que se judicialice. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la administración pública, en ese tiempo había una sola, ¿no? Yo llegaba fresquito de ser secretario abogado de un juzgado de partido en lo civil. Entonces, yo había sido 3 años y era la mano derecha del juez, redactaba sentencias, me sabía de memoria el Código de Procedimiento Civil arriba al revés, de principio a fin, etc. Y claro, entré a FOMBIS, me acuerdo, allá por el siglo pasado. Y entonces, mis jefes estaban chochos de la vida conmigo, porque yo tequeaba, no había computadoras y había una máquina vieja, entonces dictaba providencias como si estuviera en el juzgado. Y mis jefes estaban felices. Pero yo no me daba cuenta que le hacía un gran daño, porque un procedimiento y los procesos administrativos no tienen que ser en sede administrativa, no tienen que tener las características de un proceso ante los tribunales. Tienen que ser mucho más ligeros, exentos de formalidades. No pueden estar seguirse los criterios que se tienen en los juzgados, buscando ejecutorias que se declaren expresamente ejecutorias. No es un juicio por Dios, no es un juicio de divorcio, no es un juicio penal para que haya que reclamar la ejecutoria, además que el término no le conviene o no está previsto en el sistema jurídico, en el ámbito procesal administrativo. Pero a veces se tiene esa idea errónea, ¿no? Yo, por supuesto, tramito mis procesos judiciales como el que más, ¿no? Pero cuando estoy en sede administrativa, yo tengo muy clara la figura que lo peor que le puede ocurrir a un trámite administrativo es que se judicialice.
Finalmente, en lo que toca a los proponentes, ¿no? Tenemos aquí todo el abanico de posibilidades, ¿no? Personas naturales, personas jurídicas, ¿no? Micro y pequeñas empresas, cuidado, nosotros debiéramos denominar o deberíamos llamar, ¿no? Solamente reservar el término de empresas para las micro y pequeñas empresas. Hansa Limitada no es una empresa. Hansa Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada, como dice su nombre. Pero en el lenguaje común nosotros decimos que la empresa, ¿no es cierto? No es una empresa, es una sociedad comercial. Entonces, miren cómo las normas son correctas, son precisas, en este caso nuestras normas básicas. Llaman empresas, ¿no? A las micro y pequeños emprendimientos, ¿no? Que no han llegado a configurar una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, en algún caso sí han alcanzado así a constituirse. Entonces, una cosa es la empresa y otra cosa es la sociedad. Entonces, hay toda una serie de problemas en la aplicación de nuestras categorías. No es que yo quiera ser, digamos, exigente en la terminología, que las cosas tienen que decirse de esta manera y no de esta otra. Lo que sucede es que muchas veces ello lleva a confusión. ¿Se han fijado hace un momento? Más de alguno ha quedado pensando con lo de cancelar, ¿no? Señor, yo he visto un asunto del juzgado llegar hasta la Corte Suprema en ese entonces por el mal empleo del término cancelar, creyendo que era lo mismo que pagar. Sí, un señor demandó a otro y digo, no me cumple con la devolución de un dinero que le he prestado. Y la otra parte, el demandado, digo, ¿cómo que no? Aquí hay este documento, es un recibo donde dice, se cancela, ¿no? La obligación por un monto de tantos. Entonces el que le demandó, digo, no, lo que yo estoy poniendo es que él me ha entregado efectivamente una parte, pero no me ha llegado a pagar todo, a no ser, decía su abogado, y su abogado, un abogado bien conocido, y se lucía y nos llenaba las citas, traía un día el diccionario Espasacalpe jurídico, el diccionario La Omeba, el diccionario de Osorio. Señores, cancelar es dejar sin efecto, no es igual a pagar, Y tuvo que llegar hasta la Corte Suprema, y menos mal la Corte Suprema dijo, efectivamente el documento dice se canceló, pero hay que entender, hay que aplicar las reglas de interpretación. ¿Qué es lo que quiso decir? No quiso decir que se dejaba sin efecto la obligación, sino que se hacía un pago, en este caso un pago parcial. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Está bien que el minibusero diga, ¿ya de quién va a cancelar a la hora de bajar de un minibús? O el garzón nos diga, ¿quién va a cancelar usted, señor? ¿Cómo le pongo su nombre en la factura? Y en la factura viene cancelado, dice. Entonces ya no sirve esa factura si está cancelada. Pero es que ese es el típico error de bolivianos y peruanos. Bueno, entonces tenemos aquí todo el listado de quienes pueden ser proponentes, de quienes estaban antes. Vimos a un lado del mostrador, aquí están al otro lado del mostrador, ¿no? Empresas públicas nacionales y estratégicas, empresas con participación estatal mayoritaria, son las modalidades de conformación de estos emprendimientos en los que participa el Estado. ¿Quiénes no pueden participar? Ya estoy terminando esta parte. Los que tienen deudas pendientes con el Estado, los que tienen sentencia ejecutoriada para ejercer el acto de comercio, por ejemplo, comerciantes fallidos, con malicia, ¿no? Concursados. Los que se encuentren cumpliendo sanción penal, con sentencia ejecutoriada, ¿no? Etcétera, que hubiesen declarado su disolución o quiebra, especialmente en el ámbito comercial o mercantil. Cuyos representantes legales, miren cómo la redacción es muy campechana, pues. Sus representantes, dice, tienen, además, representantes legales. Otro tema,
Yo estas cosas, por ejemplo, ya a nivel de maestría yo no les acepto, ¿no? Tienen que llamar las cosas como son. Obviamente ustedes no le van a ir a dar lecciones al ministro, a un juez, a no sé quién, ¿no? Pero estamos nosotros ya en la academia. Este no es un curso de capacitación, como es de actualización sobre SICOES, es un curso ya de diplomado, es el primer eslabón en un curso de posgraduados, ya es académico, ya tiene carácter académico. Ustedes acumulan horas académicas, están acumulando horas académicas. Entonces, pasar por alto que aquí se diga representantes legales, como si todos los representantes fueran legales, es un error. Ex servidores públicos, hasta un año antes de la publicación, etcétera, etcétera, y bueno, ¿no? Ya las modificaciones que se han establecido. Yo aplicaría, si la figura es, ya estoy redondeando el concepto, si es que hay dudas sobre si alcanzan esas incompatibilidades, el 44, ¿no? Los conflictos de intereses. Y efectivamente, cuando hay un conflicto de intereses, no puede estar detrás de la gestión de contratación, los demás proponentes se van a sentir vulnerados o se van a sentir, en el mejor de los casos, incómodos, ¿no? Porque justamente este conflicto de intereses se resuelve en algún sentido. Bien. Si hay alguna pregunta, porque ahora lo que vamos a ver es los documentos y entre ellos el documento base de contratación. ¿Nada? Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta respecto a las funciones y tal vez no está claro, o tal vez aquí alguno de mis compañeros también podría acotar, es el tema de las multas, ¿no es cierto? Las multas se establece en el contrato con el tema de licitaciones, ¿no es cierto? ¿Esto cómo se define? Si bien en el modelo de contrato del SICOES dice la entidad definirá, ¿no es cierto? Me genera esta duda porque el día de hoy justo me hicieron colocar en mis especificaciones técnicas multas, lo que no me habían hecho colocar antes, y el analista me dice que sí o sí en licitación la unidad solicitante tiene que colocar. Y ya me causó dudas. Al final, la verdad, por el tema de operatividad, tuve que colocar porque es un proceso que me va a llevar 2 meses y requerimos el tema de operación, ¿no? Son lubricantes, por ejemplo, o sea, eso no me tiene que avanzar y a fin de que avance y ya no discutir más con el técnico, lo coloqué, pero quería estar un poquito más clara en este tema. Sí, bueno, el establecimiento de este tipo de sanciones, las cláusulas penales se llaman, no es que el contrato es uno penal porque tiene cláusula penal, son penales en el sentido que penalizan alguna inejecución en el contrato o algún apartamiento de las estipulaciones que tenemos en ese contrato. Entonces, debiera ser en un contrato en general que la aplicación o la estipulación de sanciones debiera ser de común acuerdo. Ahora, en el caso de la contratación estatal, hay cláusulas reglamentarias. ¿Cuáles son las cláusulas reglamentarias? Aquellas que el órgano rector, quienes, ayudemos a la licenciada Rodríguez, quienes son los que aprueban el contrato, el modelo de contrato. ¿Quién aprueba el modelo de contrato en sede administrativa? El órgano rector. Ya, pero ¿cuál es el órgano rector? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio de Economía. Entonces, licenciada Rodríguez, porque ella es nutricionista, el ministerio ya ha anticipado a través de un modelo que periódicamente va cambiando, ¿no? Lo va mejorando, lo va actualizando para que las entidades públicas puedan adoptar ese modelo de contrato. Ahora, en los contratos que aprueba el Ministerio de Economía, va a encontrar siempre usted sanciones en caso de incumplimiento, ¿no?
Entonces se sanciona con un día, con 2 días, o se sanciona así, o se sanciona asa, ¿no? O sea, eso ya es de usted, pero lo que sí tienen que establecerse sanciones, sí, son parte de todo el plexo de seguridades que debe tener un contrato administrativo, y por lo mismo conforman cláusulas reglamentarias, que no pueden las entidades públicas sustraerse de incluirlas, y eso es seguramente lo que a usted le han observado, porque claro, usted no es del área exacta del área legal, entonces no conoce, pero que tiene que incluir sanciones, pues lo tiene que hacer, porque lo más probable es que el contrato que está usted siguiendo, que le han dado para que usted lo haga, es ya un contrato aprobado y que contempla precisamente cláusulas en las que se establecen sanciones para incumplimiento del contrato, para ciertos incumplimientos que se presentaran, o irregularidades, la falta de presentación de algún requisito, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que complementar, eso está muy bien. Bueno, nosotros tenemos entonces, ¿dónde estábamos? Allá, estábamos viendo el documento base de contratación en el 46. Ya sobre el particular, ¿no? Ya hemos adelantado algo en cuanto a que ¿quién es el que redacta el documento base de contratación? Reiteremos una vez más, en los últimos minutos, en los últimos segundos. El DBC viene un modelo base aprobado por el órgano rector y quien complementa la información es la unidad administrativa, que es la que emite la convocatoria en base a los datos de la unidad solicitante. Muy bien, como siempre, licenciada Cartagena, ¿no? Sí. No, así tiene que ser. Así tiene que ser. Un participante tiene que quitarle el micrófono un poco menos porque hay mucho que decir a su facilitador. El documento base de contratación efectivamente nace en un modelo. Fíjese, licenciada Rodríguez, cómo son las cosas. Incluso este documento, que es el que señala las reglas de la contratación para este caso específico, ese es el documento base de contratación, por eso es base. A partir de él no se va a desarrollar todo el trámite, toda la gestión, e incluso, ¿no?, consigna el mismo modelo de contrato. Entonces, este documento base, ¿quién lo redacta? Efectivamente, en su formato general, abstracto, ¿no? Se lo ha aprobado, ya nos viene desde nuestras instancias oficiales, desde el ministerio, pero ¿quién tiene que redactar o terminar de redactar? Consignando los datos para que pueda concretarse en el objeto específico de la contratación, en quienes van a tener como su referente en toda la gestión, ¿no? Es la unidad administrativa, que recopila inclusive información de la unidad solicitante. El debe ser elaborado por las entidades públicas. Efectivamente, el formato nos llega desde el ministerio, pero se debe elaborar al interior de las entidades, es decir, consignando los datos, utilizando de manera obligatoria los modelos de DBC elaborados y aprobados por el órgano rector, y hemos dicho es el Ministerio de Economía. Ahora, bueno, ya se me pasó. Y si no existe un modelo de DBC, la entidad elaborará y aprobará de manera expresa el documento bajo su exclusiva responsabilidad. ¿Habrá alguna modalidad en la que no se requiere DBC? Pregunto. Y con eso termino. O en todas las modalidades de contratación siempre hay un DBC. En las contrataciones menores. Muy bien, ahí está. Claro, en la modalidad de contratación menor no se requiere elaborar el DBC. Señores, esta noche yo les haré llegar su lectura o su tarea correspondiente. Lo que yo estoy pensando es que podrían ahora, no quiero restarle, les anticiparé ya su tarea, no quiero restarle protagonismo a su docente
de SICOES, con el que tienen que ir de la mano a hacer su paseo por la ventanilla SICOES y tienen que recoger documentos, revisar las contrataciones, etcétera, etcétera. Pero lo que sí pueden hacer es ingresar al SICOES y ver de manera general, a ver si pueden pillar, a ver si sale también en internet, hay algún DBC. Entonces consigan ustedes un DBC y en él, fíjense en ese su DBC o en alguno de la oficina, si es que ustedes están realizando o están prestando servicios en alguna entidad pública. Entonces, fíjense que en ese modelo que ustedes tienen, si se ha cumplido, si el DBC contempla todo lo que tiene que cumplir. ¿Qué tiene que recoger el DBC? Simplemente hagan un pauteo. Y el día lunes, no, ya estamos en lunes, ¿no? Y el día miércoles, entonces, yo les pediré que me digan si el DBC y lo compartirán, ¿no? Está acorde a las expectativas, a los requisitos, a las exigencias que establecen las normas básicas. Daniela Helen está, debe estar presente. Sí, doctor. Ya. Abigail Keila, creo que sí estaba. Presente, doctor. Mercedes Arias. Presente. Tiene buena asistencia. María Eugenia Ayaviri también. Presente. Ulucua Marisol. Estuvo el viernes, ¿o está hoy? No está. Entonces, si la ven a Marisol, díganle que he notado su ausencia. Y si no la ven, no le digan nada. Vale. Amparo está. Warner Willing. Presente, doctor. Debe estar. Lo mismo que Ernesto Flores. Está. Sí, doctor, buenas noches. Sí, Ana Jesús está, la nutricionista. Doña Ángela también debe estar. Aquí estoy. Okay. Nuestra contadora. Víctor Hugo estaba, el abogado. Pamela Susan debe estar. Sí, presente, doctor. Ruth Elizabeth Padilla debe estar. Presente. Es que es así. Les cuento que los que asisten ya están un poco más que identificados desde el primer día. Daniela. Presente, doctor. ¿Habrá venido Aleska Nadia? No. No está. No vino la anterior semana. Doctor, la compañera Aleska desde el primer módulo abandonó, estábamos en un grupo y ella nos mandó un mensaje que iba a dejar por temas de trabajo. Entonces, ya no la llamaré en lo posterior, ¿no? Rodríguez, es licenciada en gestión social. Sí, eso, doctor, no soy nutricionista. Sí, me he confundido, el error es mío. Perdón. No, pero no se preocupen. Ya, Pedro Raúl debe estar. Estoy aquí, Lidan. Vilma Soto, tampoco, seguramente abandonado ya. Sí, no está. Don Marius Queda sí está. María Isabel Vázquez también está. Sí, estoy, doctor. Sí. Doctora Silvet Maricela está, tiene buena asistencia. Alex, doctor, buenas noches. Está, sí. Giovanna Zavala debe estar, tiene muy buena. Buenas noches, licenciado. Perdón, doctor. Está bien. Y David Iber debe estar porque estaba con el ojo en tinta. Presente, doctor. Estoy presente, doctor. Ya. Vale. Listo. Muchas gracias. Y doctor, buenas noches. A mí no me llamó. No se olviden, por favor, su tarea. Bajar un DBC, conseguir el DBC de donde ustedes quieran y ver si cumple ese su DBC con los requisitos que tenemos aquí en las normas. Listo. Nos vemos el día. Sí. A mí no me llamó en la lista. Peñaranda. Le he puesto presente porque usted tiene muy buena asistencia. Jocelyn Peñaranda, ¿eh? Gracias, doctor. Ya. Listo.
Entonces, ha sido un verdadero placer estar con ustedes nuevamente. El siguiente miércoles vamos al DBC y luego ya el próximo, ya vamos a entrar a ver la modalidad. Son apenas 2 o 3 artículos, creo, los que vamos a ver, y no es más. Entonces, el día viernes ya nos centraremos en los alcances de lo que es una licitación, porque hay bastante tela para cortar en esa modalidad de contratación, que es la modalidad tipo, la modalidad más importante. Muchas gracias por su atención nuevamente. 21:26, ya es hora de retirarnos a descansar. Muchas gracias y muy buenas noches. Doctor, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Teresita, un gusto. Adiós, adiós, adiós. Buenas noches. Buenas noches.